Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Y este comentario va a quedar en varios audios separados. Voy a hablar sobre las armas, sobre los diferentes puntos de vista que hay sobre las armas, sobre los mitos que hay sobre ellas, sobre las estadísticas, sobre Australia, sobre Japón, sobre la violencia, sobre los criminales. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Dentro de todo el aspecto que hay sobre las armas, hay diferentes estudios, hay muchas cosas. Técnicamente yo quiero hacer este audio porque yo lo que me doy cuenta es que hay una serie de información que se va dando de tal manera que es muy complicado tener todo el aspecto que se tiene sobre ellas. Por ejemplo, hay un blog que habla sobre las armas y va mito por mito, ¿no? Y va diciendo, no, es que este mito el otro, este mito el otro. Voy a usar ese como una base general para que ustedes lo vean. Y cita estudios, y varias cosas. Y voy a tratar de abarcar lo más posible. Pero este audio va a ser el primero. Y en este audio voy a hablar sobre el punto de vista libertario y las armas. ¿Por qué voy a usar este audio como una introducción? Porque en todas las discusiones que se hablan sobre las armas, una de las cosas que se brincan todos, una de las cosas en que la mayoría no abarca a la hora de hablar sobre este tema, es el derecho a tener armas. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, en este blog donde se habla de las armas y se trata de desmitificar, una de las cosas que me llamó la atención es que la introducción no habla primero sobre derechos, sino abarca otro tema. Y los derechos habla muy poco y se queda restringido en ese tema. Y la razón es muy simple. Si tú abarcas al principio el tema de los derechos, el resto se tiene que dar de tal manera que coincida con los derechos. Por eso muchas personas cuando hablan de armas hablan de datos y estadísticas y te lanzan datos y comparativas con otros países, pero no te hablan de derechos. Y los derechos son lo más importante porque de ahí parte todo. Y antes de hablar sobre las armas, vamos a hablar sobre cuál es el pensamiento libertario. El pensamiento libertario parte de la idea de que uno es dueño de sí mismo. Yo soy dueño de mi cuerpo. Como yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo disponer de mi cuerpo como yo quiera. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera, pero tengo que cumplir una serie de reglas. Y estas reglas son muy básicas. Una de las reglas nos dice que a la hora de usar mi cuerpo, no debo dañar a los demás, no debo lastimar a los demás. Y si yo lastimo a los demás, debo hacerme responsable por haber lastimado a los demás. Y esto es bien importante, porque si yo soy dueño de mi cuerpo y tengo el derecho de defender o cuidar mi cuerpo, por ejemplo, si yo me enfermo, tengo todo el derecho de usar las medicinas necesarias para cuidar mi cuerpo. El gobierno no tiene por qué negarme el uso de ciertos medicamentos, y esto es bien importante, porque el gobierno trata de restringirme el acceso a los medicamentos argumentando una idea que para mí me parece idiota, porque te dice, tú no puedes usar ese medicamento porque te vas a dañar, porque te puedes lastimar. Carajo, pues tengo una enfermedad que me va a lastimar y me va a dañar y quiero probar ese medicamento, porque a lo mejor ese medicamento me va a curar. Ahora, bajo este argumento hay muchos fraudes, como por ejemplo la homeopatía, ¿no? O las energías o el reiki. Pero a pesar de que sean fraudes, yo tengo todo el derecho de usarlos porque yo soy dueño de mi cuerpo y el gobierno no tiene por qué meterse en el uso de mi cuerpo. Este argumento también se aplica para las drogas. Yo soy dueño de mi cuerpo y yo tengo todo el derecho de usar las drogas que yo quiera. Lastimar mi cuerpo como yo quiera. El gobierno de alguna manera podría tratar de evitar que yo me dañe o tratar de decirme que eso que voy a usar me va a dañar. Pero a fin de cuentas es mi cuerpo y esto es bien importante para los libertarios, es un principio básico de los libertarios. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos usar nuestro cuerpo como nosotros queramos. ¿Qué pasa con las armas? Bueno, yo soy dueño de mi cuerpo y tengo todo el derecho de defenderlo de las agresiones de otras personas. Y como tengo ese derecho, yo tengo el derecho de poder adquirir los medios necesarios para defenderme. Si yo quiero comprar un arma, el gobierno no tiene por qué restringirme la compra de un arma. No tiene por qué restringirme el uso de esa arma para mi defensa. Esto es bien importante, esto es básico, porque muchas estadísticas no hablan de este aspecto. Y por ejemplo, si yo mato a una persona
en defensa de mi persona, de mis bienes o de mi familia, esa muerte es considerada como un homicidio y se aumenta a la estadística, cuando no se debe aumentar a la estadística, porque estoy matando a una persona en legítima defensa, en legítimo derecho, porque estoy defendiendo mi vida, estoy defendiendo mi cuerpo. Y no nada más tengo que tener el derecho al acceso a las armas, también tengo que tener derecho a todas las herramientas necesarias para que ese uso de esas armas sea el mejor posible. Porque el gobierno podría decir mañana que puedo tener derecho a las armas, pero a lo mejor no tengo derecho a campos de tiro, no tengo derecho a instrucción, no tengo derecho a parque, ¿no? A municiones, no tengo derecho a los elementos necesarios para poder ejercer un entrenamiento correcto. Por ejemplo, siluetas, porque por ejemplo en México las siluetas, ciertas siluetas están prohibidas. Entonces, todo esto no nada más son las armas, sino todas las cosas relacionadas con las armas para que yo pueda ejercer mi derecho a la defensa de manera correcta y de la mejor manera posible. El gobierno no tiene por qué intervenir. Ahora, de repente, en el ejercicio de mi derecho se me ocurre comprar un rifle de asalto, un rifle automático de asalto. A mucha gente le causa tremenda escándalo que una persona puede comprarse un AR-15 o un AK-47. Pero salta a la pregunta de decir, ¿y tú para qué quieres un R-15? ¿Tú para qué quieres un AK-47? Con una pistola podrías defenderte muy bien. La opinión de los expertos es que una pistola para defender tu hogar no es suficiente. Los expertos en armas recomiendan que por lo menos tengas 2 pistolas en tu casa y una escopeta. Y sí, también una R-15. ¿Por qué? Porque la situación en la que te vas a enfrentar no siempre va a ser la misma y tú tienes que poder reaccionar a las diferentes situaciones a las que te tengas que enfrentar en la defensa de tu casa, de tus bienes, de tu familia. Hay gente que lo necesitará, hay gente que lo tendrá y a lo mejor nunca lo va a usar, pero eso es irremediable. Pero aquí viene una pregunta importante. Los derechos no requieren una excusa o un motivo. Yo no tengo que motivar o justificar el hecho de ejercer un derecho. Yo ejerzo el derecho porque es mi derecho, porque yo soy una persona y por el solo hecho de ser persona tengo derechos. No tengo que justificar para qué quiero tener un rifle de asalto. No tengo que justificarlo. Si lo quiero comprar, lo compro. No tengo que justificar, por ejemplo, aunque suene un poco exagerado, por qué tengo que comprar un tanque. Ahora, comprar un tanque, sí hay gente que podía comprar un tanque. Hay gente que tiene tanques. Pero la verdad, tener un tanque en una sociedad libre es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de dinero y no es práctico tener un tanque. No te va a cuidar, un tanque no te va a ayudar a defenderte. A lo mejor te va a ayudar a agredir a los demás, tal vez, pero no te va a ayudar a defenderte. Un tanque no es práctico para la defensa del hogar, por ejemplo. Y los expertos, que hay muchos, recomiendan cierto tipo de armas y cierto tipo de situaciones para cierto tipo de situaciones. Entonces esto es bien importante, porque en la discusión lo primero que se tiene que discutir sobre las armas es este aspecto. En Estados Unidos, por ejemplo, está el derecho a tener armas y está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, en la segunda enmienda. Pero hay una serie de confusiones en la segunda enmienda que ha hecho que ese derecho que tienen los norteamericanos esté muy restringido. Hay muchas restricciones, permisos especiales, permisos de portación, open carry, concealed carry, etc. Hay muchas cosas y diferentes situaciones en las que los Estados Unidos están envueltos. Eso ha generado en los Estados Unidos un caos respecto a qué es lo que está pasando con las armas en Estados Unidos, y esta serie de videos tratará de explicar más o menos qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Espero que esta serie de audios les guste y trataré de abarcar todas las cuestiones sobre las armas, todas las cosas. Pero esta de los derechos, como lo mencioné, es bien importante, porque de aquí partimos, de aquí se parte. Porque podemos hablar sobre estadísticas de la cantidad de muertos, asesinatos en masa y bla, bla, bla. Pero hay algo que es bien importante. Yo tengo el derecho a defender mi cuerpo porque soy dueño de él y tengo todo el derecho a poder tener un arma. Y el gobierno no tiene por qué restringirme este derecho, bajo ningún motivo, bajo ninguna excusa. Suena difícil, suena extraño, suena radical, pero eso es la verdad. Es un derecho, como el derecho a la educación. O sea, que el gobierno no tenga por qué meterse en lo que yo quiera estudiar y cómo quiera estudiar y a través de qué yo quiero estudiar. Esto es bien importante porque hay una confusión entre lo que son los derechos y lo que no son los derechos. Y los derechos son aquellos que se ejercen porque soy persona y tengo todo el derecho de ejercerlos.
Nadie puede cuestionarme esos derechos. Nadie tiene por qué impedirme ese derecho. Es un derecho humano, es un derecho universal, es un derecho que yo tengo. Y las armas están consagradas en esos derechos. ¿Por qué? Porque tengo derecho a defenderme. Muchísimas gracias. Hasta luego.